en la compañía de Juan Carlos Medina, presidente del sexto Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos. Y por supuesto, en relación a los delitos precedentes a este delito que cada día, como decía yo, se dinamiza, se sofistica y crece en el Perú. Nos ha puesto algunos ejemplos, Juan Carlos, que son bien interesantes de cuál es el alcance, el grado de diversificación que pueden tener el delito de lavado de activos. Pero volvamos al principio. ¿Qué se puede hacer? O sea, estamos ya en una situación de, tú me decías, positiva en el sentido que tanto bancos, sistema financiero y autoridades del Estado han hecho conciencia de la necesidad de trabajar de manera conjunta. Pero ¿qué falta para adelante? ¿Qué crees tú que, digamos, habría que hacer más en esta materia para justamente lograr los propósitos que buscamos como país en materia de lucha contra el lavado de activos? Yo soy totalmente optimista. Yo creo que en realidad lo que nos faltaría como país es un poco de maduración respecto de lo que son la implementación de estos requisitos regulatorios. Tomemos en cuenta que como país lo que hace el Perú y las superintendencias es acoger parte de recomendaciones internacionales, como las que emite el Grupo de Acción Financiera Internacional. Lo que hace es establecer de líneas generales una serie de procedimientos que todos los países debemos cumplir. Por ejemplo, algunos 2, 3 claves que tú consideras. Por ejemplo, la debida diligencia de los clientes. ¿Qué consiste en la debida diligencia de los clientes? Las entidades financieras somos responsables de conocer a nuestros clientes y por lo tanto somos responsables del manejo que pueda hacer de sus cuentas dentro de la entidad financiera, ¿no es cierto? Entonces, o sea, para hablarlo en sencillo, si una persona que gana 5.000, 6.000, 7.000 soles a mes y tiene en sus cuentas de ahorro, su tarjeta de crédito, movimientos que van en una proporción acorde a sus ingresos y de un momento a otro hace un consumo extraño fuera de los promedios, ahí el banco es el primero que debería decir, oye, poner una luz ámbar para detectar qué tipo de acciones pueden. De acuerdo, eso activa en las entidades bancarias, nos activa una alerta. Lo que hace eso es que nosotros nos comuniquemos con el cliente. Y yo soy consciente que sí tenemos un trecho todavía por recorrer con la sociedad, porque a veces algunos clientes podrían sentirse un poco incómodos cuando la entidad bancaria se pone en contacto por algunos fondos. En cierta medida esa incomodidad también tiene cierto respaldo porque hay en algunas zonas geográficas, por ejemplo, si hablamos de zonas como Trujillo, donde Chiclayo, donde tenemos el tema de extorsión muy fuerte, generar cierto miedo en los clientes, ¿no? Porque esa persona del banco me está preguntando por esos fondos. Para empezar, ¿será del banco o de repente no es del banco el que me está llamando? ¿Quién es el que sabe averiguar esa información? Entonces, en realidad por eso es que yo creo que es todo un proceso de aprendizaje, es un proceso de concientización a la sociedad. Por ejemplo, uno de los temas que tocábamos en nuestro congreso y donde tuvimos la participación, tuve el placer de dirigir ese panel y de participar con el superintendente de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, con el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, de FELABAN, que estuvo acá también presente, y el superintendente adjunto de la Superintendencia del Mercado de Valores, donde, por ejemplo, tratamos el tema de la prevención del lavado de activos. ¿Es una responsabilidad social o es una obligación legal? Ese es un tema que lo ponemos ya, digamos, en plano de los empresarios, de los inversionistas, para que tomemos conciencia de que si tenemos que estar haciendo un trabajo en prevención, todos estamos en el mismo equipo. Fiscalía, Ministerio Público, bancos privados, superintendencia, reguladores. Todos estamos en el mismo equipo. En el momento que es un delito, pasa a ser una obligación. Pasa a ser una obligación. Su control y su combate y su lucha. Y una de las conclusiones importantes que llegamos en ese panel era cómo poder empezar a que el chip del empresariado siempre vaya migrando del tema de que la prevención del lavado de activos no solo es una obligación legal, sino también una responsabilidad social. En la medida que seamos conscientes como empresarios de que lo que estamos haciendo es contribuyendo a construir un Perú mejor. Para regresar al ejemplo, yo siempre pongo lo que vive la gente más en común. Vas al banco y te preguntan de dónde viene la plata, para qué la vas a usar. A mucha gente imagino que a nadie le gusta que le pregunten de dónde saca el dinero, si se lo regalaron, o sea, es incómodo. Pero claro, nadie está pensando en que eso multiplicado por 50 puede hacer una lucha contra el lavado de activos mucho más eficaz, digamos. Claro, y aprovechando ya justo que tocas el tema de la información, otro de los temas que tocamos en el Congreso fue la Ley de Protección de Datos, por ejemplo, que está muy relacionada. ¿Por qué? Explícanos un poquito de eso. Está relacionada porque la Ley de Protección de Datos lo que nos pide a todas las entidades acá en el Perú es de que tengamos bases de datos clasificadas y resguardadas, donde, por ejemplo, tenemos datos sensibles como el ingreso económico. Es ingreso económico que muchas veces es la respuesta a esas inquietudes que hacen los bancos a los clientes cuando se le pide el origen de los fondos, de dónde viene el dinero, porque me dio una casa, pero tráigame el contrato de compra-venta de la casa, ¿de dónde viene ese dinero, no? ¿Dónde viene ahí? Y eso sí tenemos un reto muy importante, de que ya tenemos, por la parte de ley,
de protección de datos tenemos una obligación a nivel país de salvaguardar cierta información, que en ocasiones podría estar, digamos, estar teniendo algún cruce con los requisitos de información que nos pide el regulador. Para explicarlo de repente un poco más sencillo, la ley nos dice que la información no se la debemos proveer a nadie a menos que el cliente lo faculte. Pero ¿qué pasa si el regulador me lo exige a mí? Si yo se la envío al regulador, la ley me puede sancionar porque estás enviando información que no debes. Así es. Y si no se la envió al regulador, el regulador me puede sancionar por no enviarle la información que me está pidiendo. ¿Y ahí ese tema cómo se puede resolver? Ese tema justo en el Congreso lo que estuvimos viendo es que la única manera de resolver ese tipo de situaciones es concertando, haciendo acuerdos a alto nivel, a nivel de reguladores y a nivel de la autoridad que se encarga de la ley de protección de datos a nivel país, para que se pueda crear mecanismos que permitan cumplir tanto con la ley y cumplir tanto con el regulador. De hecho, la UIF meses atrás envió un proyecto de ley al Congreso de la República para se debate en el mismo sentido, y los motivos por los cuales fue observado el proyecto era porque justamente muchos decían, oye, se va a vulnerar nuestro derecho al secreto bancario y ahora pues nadie va a estar resguardado en cuanto a cuánto gano, a quién le pago, cómo le pago, lo que fuera. Ahí habría que encontrar un punto intermedio que mediante el cual el Estado pues no se vea desarmado en la materia preventiva y tampoco se vean pues vulnerar nuestro derecho. Yo creo que un justo equilibrio sería lo más adecuado. Sí, y ese es uno de los principales retos con los que concluimos este Congreso, porque en realidad teníamos a todas las partes en el Congreso, teníamos al Estado, teníamos a la banca privada, teníamos a la Autoridad de Protección de Datos, y todos eran conscientes de que efectivamente ahí tenemos algo que hacer, ¿no? Porque efectivamente, como tú bien indicas, no podemos desproteger al lado de las operaciones o la debida diligencia que deben incumplir los bancos contra la normativa que pueda ser local también. Y además, ¿no? Se supone que el cliente de los bancos confía en la institución por un tema de cautela a sus ingresos. O sea, imagínate, es como que te está traicionando, ¿no? Si tú haces un contrato de cuenta corriente, cuenta ahorros con un banco, es para que el banco cuide tus cosas y no las revele. Entonces, hay un tema delicado ahí que... Por ejemplo, para cubrir determinadas aristas respecto a lo que comentas, a nivel de ASBAN, lo que hacemos a nivel de entidades bancarias es uniformizar nuestros requisitos de información. Si bien todos estamos regulados, para evitar el hecho de que un cliente pueda sentirse incómodo de que me piden cierta información en el banco y diga, entonces mejor me voy a otro banco, ¿no? Claro. Si va a otro banco le va a pedir lo mismo. Y si va a un tercero le va a pedir lo mismo. Porque nosotros como banca ya estamos alineados, aunque tenemos una serie de requisitos mínimos indispensables que nos permita cubrirnos a todos respecto al tema de prevención del lavado de activos. Es crucial, yo creo que es crucial. Yo creo que el Perú, repetiré lo que dije al principio, ha avanzado de manera significativa en este delito y en los delitos precedentes, pero creo que aún falta más. Y yo creo que finalmente va a depender mucho de ese hilar fino que tengan autoridades, sector privado, bancos y los usuarios, porque finalmente digamos, somos el objeto de la regulación, ¿no? Sí, en este caso el banco tiene obligaciones, pero finalmente todo recae en el derecho que tiene cada cliente, cada usuario del sistema financiero. De acuerdo, y nosotros como sistema financiero, como sistema bancario, a nivel de ASBAN, nos hemos comunicado ya con las fiscalías, ministerios públicos, aquellas entidades que son las que deberían requerir esa información para poder concluir casos, poder incluso hasta encarcelar a estos lavadores de dinero, para ponernos a disposición y buscar alternativas que permitan poder cubrir y poder mejorar también incluso una situación de rating país, porque eso al final nos contribuye para préstamos a nivel de Banco Interamericano de Desarrollo, el posicionamiento que podamos tener en la región. Así es, así es. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Creo que nos da una muy buena información acerca de lo que se trató en este 6º Congreso de Prevención del Lavado de Activos. Hay cosas logradas, pero una importante, interesante y delicada tarea futura por cumplir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.